En las profundidades del Sabi Sands, donde el rugido del león anuncia el despertar de la vida, se libra una batalla ancestral. Entre los ríos Sabie y Sand, el polvo rojo guarda la historia de algunas de las coaliciones más legendarias que hayan caminado sobre África. Hermanos, aliados, rivales, unidos por la sangre y separados por la ambición. Desde los Mapogo, los reyes que instauraron el terror, hasta los Birmingham. Todos dejaron su huella. Y hoy, nuevas fuerzas emergieron entre las sombras. En este santuario de depredadores, la ley del más fuerte no es solo una regla, es la esencia misma de la existencia. Hoy presentamos las coaliciones más poderosas de Sabi Sands. La primera coalición que domina este relato es la de los imponentes machos Plan Camp o Plan Camp Boys. Integrada por dos poderosos machos aún en su apogeo, son conocidos como Makunga y Kasa, también llamado Kasane. Nacidos alrededor de 2017, en el Orgullo Plan Camp, estos dos machos son hijos de la legendaria coalición Mantimale. Y de ellos heredaron no solo su fuerza, sino también su ferocidad. Hoy son reconocidos como una de las coaliciones más agresivas y poderosas de todo Sabi Sands. Y su influencia se extiende a través del sector occidental, donde ejercen dominio sobre algunos orgullos, como el orgullo Simungbe y el orgullo Ottawa, con los que han tenido descendencia. Makunga y su hermano Kasane se dieron a conocer por primera vez en 2021, y desde aquel momento sembraron el terror entre cachorros, hembras e incluso otros machos, impulsados por una gran agresividad. Se cuenta que durante su etapa nómada, se les vio matar a un subadulto Nkuma, y también acabaron con la vida de una leona Tsalala que estaba embarazada. Pero la reputación de brutalidad no termina ahí. Se dice que son auténticos verdugos de hienas, habiéndose registrado algunos episodios en el que asesinaron a algunas de ellas sin titubeos. Los Plans Camp son vistos con frecuencia realizando extensas patrullas territoriales, cubriendo grandes distancias mientras rugen, persiguen a intrusos y responden a llamados lejanos, imponiendo su presencia en cada rincón de su dominio. Estos hermanos son machos de un dominio absoluto. A lo largo de sus años en Sabi Sand han protagonizado enfrentamientos con varios machos, desde el Birmingham sobreviviente, el veterano Nena, el macho Nkuma, el macho Talamati, entre otros. Sin embargo, entre todos sus adversarios, pocos representan un desafío tan imponente como los machos Nzenga. También conocidos como los machos Mbasgit Saka, son considerados hoy entre las fuerzas más poderosas de todo Sabi Sands. Estos machos han forjado una reputación, construida a base de resistencia, ferocidad y una notoria determinación por mantener su dominio. Actualmente la coalición está conformada por dos sobrevivientes, Amale y Eorengi, quienes continúan defendiendo su territorio. Juntos han demostrado ser oponentes formidables, capaces de enfrentarse a cualquier amenaza que cruce sus fronteras. Pero en sus inicios, la coalición estuvo formada por 4 imponentes machos, nacidos alrededor de 2015 o 2016.
De los 4 originales, solo 3 estaban emparentados. El cuarto integrante se unió a la coalición cuando aún eran machos nómadas, que se estaban adaptando al Parque Nacional Kruger. En 2019 ocurrió un breve pero significativo encuentro. Los entonces 4 jóvenes y nómadas machos Nzenga se toparon con los machos Avoca del Sur. A pesar de su potencial y energía juvenil, los Nzenga fueron repelidos por los experimentados Avoca, quienes lograron mantenerlos a raya. Hasta que más tarde, se hicieron cargo del territorio de Lion Sands, y con el control de los orgullos Styx y Southern. Y durante un tiempo, defendieron ferozmente la tierra y sus orgullos de los leones rivales. Pero una nueva amenaza se acercaba desde el sur. La dinámica de los leones en Lion Sands dio un vuelco inesperado con la llegada de 3 jóvenes machos, que cruzaron sigilosamente el río Savie desde el Parque Nacional Kruger. Y esos leones eran a los que ahora conocemos como machos Hijima. Ante esta amenaza, los Nzenga respondieron de la forma más brutal. Asesinaron a uno de los 3 machos, y mantuvieron a raya a los otros 2, que evitaron estratégicamente cualquier otro enfrentamiento. Hasta entonces, los Nzenga habían logrado defender su territorio y orgullos, y la amenaza que los Hijimas representaban para sus crías parecía mínima. Pero esto cambió cuando los Nzenga abandonaron inesperadamente su territorio de Lion Sands, en busca de nuevas tierras y hembras al norte, dejando los orgullos Styx y Southern indefensas ante los 2 machos Hijimas. Tiempo después, los machos Nzenga hicieron su primera aparición en Londolozi, en noviembre de 2021, estableciendo desde finales de ese año un territorio dominante a lo largo de las orillas del río Sand, en pleno corazón de Savie Sands. Durante ese periodo, su presencia impuso respeto absoluto en las zonas central y oriental, disuadiendo a machos rivales y asegurando sus derechos reproductivos mientras defendían al orgullo Nsebu Kambula. Sin embargo, la coalición sufrió un duro golpe en 2023, con la muerte de 2 de sus miembros, Ubuso y Gore, dejando a Male y Eorengi como los últimos miembros. Pese a eso, los Nzenga siguieron adaptándose a la cambiante dinámica del territorio y desplazaron su atención hacia el norte, donde hoy centran su protección en torno al orgullo Nkuma, además del orgullo Kambula. En un Savie Sands en constante transformación, donde fronteras se expanden y colapsan, y el poder cambia de mano sin aviso, los Nzenga continúan enfrentándose a nuevos desafíos. Entre ellos, uno de sus rivales más formidables, los machos Hijima. Son junto a los machos Plancamp y los machos Nzenga, las mayores fuerzas y coaliciones dominantes de todo Savie Sands. Conocidos como Dark Mane Hijima y Blondie Hijima, son 2 poderosos machos, feroces defensores de su territorio. Durante estos años, han sido los reyes absolutos de las extensiones meridionales de Savie Sands. Y como mencioné antes, originalmente eran 3. Cuando llegaron como jóvenes nómadas, desconocían completamente el territorio y no estaban habituados a la presencia de vehículos. Cada vez que los guías intentaban acercarse, los machos salían corriendo, lo que dificultaba su avistamiento y dio origen a su nombre, Hijima, que en el idioma local Sangan, significa correr. Pero con el tiempo eso cambió, y se convirtieron en los reyes del sur de Savie Sands, y en su momento tuvieron control sobre 3 orgullos, el orgullo Styx, el orgullo Msulu y el orgullo Southern.
Estos machos de aproximadamente 8 años de edad son leones intensamente territoriales, incapaces de intimidarse ante cualquier rival, y lo han demostrado en múltiples ocasiones. Han tenido repetidas escaramuzas con los machos Nkulu, quienes los han desafiado más de una vez. Pero los Hijima han logrado mantenerlos a raya, pese a estar en inferioridad numérica. En el último tiempo, estos machos han avanzado con audacia hacia el norte, llevando su expansión un paso más allá. Ello ha intensificado la guerra contra las dos coaliciones rivales dominantes del norte, centro y del occidente de Sabi Sands. En distintos momentos, los Hijima, los Plancamp y los Nzenga han sido vistos persiguiéndose unos a otros, entre rugidos, tensión y heridas. Tres coaliciones enfrentadas por demostrar su supremacía. Y en Sabi Sands, las fronteras cambian, el dominio se desplaza, y el equilibrio del poder se vuelve cada vez más frágil. Pero mientras estas batallas se intensifican, otros rivales esperan en la sombra su oportunidad. Y en cualquier instante, una nueva amenaza podría irrumpir y cambiarlo todo. ¿Cuál de estas tres coaliciones es tu favorita?